El gobierno de México se prepara para una multitudinaria marcha de la generación Z que ha sido convocada para este sábado. Se trata de una marcha contra la inseguridad y la corrupción de sus autoridades. Vamos a ver. Cada vez más voces se suman al descontento contra la 4T. Jóvenes identificados como parte de la generación Z, es decir, que tienen entre 13 y 28 años, convocaron a una marcha el próximo sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México y en otros puntos del país. El objetivo es exigir acciones concretas en contra de la violencia y la inseguridad. Lo que estamos pidiendo es que haya seguridad, que haya garantías de que nosotros como jóvenes podamos vivir en plenitud nuestra juventud, que no estemos preocupados por si vamos a llegar a nuestras casas, por si vamos a llegar vivos, por si no nos van a asaltar en el transporte y de repente a un loco se le sale y nos mata, ¿no? Desde luego estamos comprometidos con que sea una marcha pacífica, una concentración pacífica, no disturbios, no violencia, porque justamente es de lo que nos estamos quejando, no queremos violencia. El movimiento coincide también con la indignación que generó el asesinato de Carlos Manzo. Hoy el alzar la voz es equivalente a que te maten. ¿Van a dejar entonces, entiende usted, un pliego petitorio en Palacio Nacional? Es correcto, así va a ser. Ojalá y tengamos la apertura del gobierno, pero igualmente exigirle puntualmente a nuestra presidenta y a todo su equipo de funcionarios en todos los estados que haga, repito, una cosa, su trabajo. ¿Es cuánto? Sin embargo, Iván Rejón, administrador del Servicio Generación Z México, emitió una convocatoria para el 8 de noviembre porque denunció cooptación por parte de un grupo que no representa sus intereses en referencia a la marcha del 15 de noviembre. Trabajadores de la salud anunciaron que se unirán a esa movilización. Uno de los símbolos del movimiento es la bandera del anime One Piece, vinculado con rebeldía, libertad y resistencia, utilizado en otras protestas como Nepal y Madagascar, que terminaron con presidentes derrocados. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Importante este tema y lógicamente hay una gran atención en este movimiento en México y hay que recordar, hay que mencionar aquí dos cosas puntuales. Estas marchas de la generación Z que ya ocurrieron aquí en el Perú parten de todo un movimiento en Paraguay, como señala el informe, en Nepal, en Indonesia, en Filipinas, donde han tenido sí mucha fuerza, donde ha habido muchos actos violentos, terminaron con golpizas a funcionarios públicos, ministros, se incendiaron casas, fue incendiada la casa de un ministro en Indonesia, en Filipinas también, en Nepal también ocurrieron hechos terribles, se han repetido en Madagascar, en Marruecos, en Kenia incluso. Ahora, hay que tener en cuenta que esto ocurre a pocos días de otras protestas en México ocurridas después del asesinato del alcalde Carlos Manzo, que también desencadenaron hechos violentos. Lo que llama aquí la atención en el tema de la generación Z, cada uno de estos países tiene realidades totalmente diferentes, pero hay un tema en común para todos los jóvenes, que obviamente es el descontento con sus autoridades. O sea, hay un total rechazo a las autoridades que se supone deberían representarlos. Pero otro hecho que llama mucho la atención es el rol que han cobrado las redes sociales, justamente para la convocatoria de este tipo de marchas, para la difusión de los reclamos y también para las denuncias que están planteando todos estos jóvenes. O sea, ya están, digamos, en una línea totalmente diferente al margen de los medios de comunicación y si hay algo que los une es que no hay un ideal político, es simplemente un sentimiento de descontento, pero ninguno de ellos tiene una afiliación política. O sea, no estamos hablando de jóvenes estudiantes socialistas o de izquierda o derecha o de ninguna bancada política. En realidad solamente coinciden por el tema de la edad que tienen, nada más. ¿Y cuál es el principal pliego de reclamos cuando uno se pregunta por qué marcha la generación Z en México? Un país que acaba de alguna manera, reelegir una propuesta política, como lo es desde AMLO a Claudia Sheinbaum, una presidenta que tiene una alta aprobación cuando se hacen finalmente las encuestas. ¿Cuál es la crítica en este caso? En el caso de los jóvenes, por ejemplo, reclaman dos cosas puntuales. En primer lugar, el clima de inseguridad creciente en México. Mencionábamos después del asesinato del alcalde Carlos Manzo hace unos días, son más de 10 alcaldes asesinados en lo que va de este año. Solamente en este año, más de 10 alcaldes asesinados. Eso es tener en cuenta el asesinato de periodistas, diferentes funcionarios públicos. Carlos Manzo, él había pedido seguridad para su vida, no atendieron esta demanda. Hay otros alcaldes que también se encuentran amenazados. Recordemos que en el estado de Michoacán, en Guerrero, por ejemplo, han aparecido gran cantidad de personas colgadas en los puentes
a muchos de ellos decapitados, simplemente porque denunciaron el avance del narcotráfico de los cárteles de la droga en México. Y otro factor que une, como les estaba comentando, es el descontento. Y como bien señalaba uno de los jóvenes, nosotros lo único que le pedimos a las autoridades es que hagan su trabajo. Nada más, o sea, que hagan su trabajo, es lo único que tienen que hacer. Pero parece que muchos de ellos se dedican a otra cosa, se dedican al proselitismo, se acuerdan de caminar por los cerros recién cuando entran en campaña política, pero antes no. O sea, cada uno defiende los intereses de su partido, pero recién se acuerdan de que tienen que defender al pueblo cuando entran en campaña electoral. Históricamente, México ha tenido un problema muy profundo de corrupción, que es algo que no ha logrado superar a pesar de los distintos gobiernos que han estado encargados, ¿no? Así es, precisamente sobre ese tema, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó el cierre de toda la Plaza Mayor mexicana, que amaneció completamente blindada. Van a ver en imágenes cómo han colocado vallas metálicas enormes en todo el perímetro del llamado Zócalo mexicano. Tenemos las imágenes para que puedan ver cómo ha amanecido el Zócalo de México. Ahí están. Son todas estas, es como una especie de muralla que han colocado a todo alrededor. Esto incluye el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, entre otros recintos históricos. Ven ahí, hay gran cantidad de trabajadores colocando todas estas vallas enormes. Lógicamente, el gobierno de Claudia Sheinbaum se está preparando para una marcha masiva, como estamos hablando, convocada por la Generación Z y que está cobrando mucha relevancia a través de las redes sociales, que va a ser precisamente este sábado. Y a esto también se está uniendo una protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que precisamente comienza el día de hoy. Claudia Sheinbaum ha acusado a la oposición de intentar apropiarse de esa convocatoria y ella asegura que hay grupos radicales que desean generar caos y podrían infiltrarse en esas manifestaciones. Y aquí lo que me llama la atención es que la misma presidenta Claudia Sheinbaum criticaba el desempeño de las autoridades peruanas cuando hubo protestas en contra, por ejemplo, de la expresidenta Dina Boluarte. Ella decía, no, que cómo pueden hacer eso, que es el libre derecho de los pueblos manifestarse y protestar, que deben dejar que circulen. Pero claro, ahora cuando la protesta es en contra de su trabajo, ahí sí manda que ponen este cerco metálico altísimo, ¿no? Y ese es el doble discurso muchas veces de autoridades, ¿no? Cuando invocan al pueblo para que voten, para que los elijan, para que los apoyen, pero cuando ese mismo pueblo luego quiere protestar contra ellos, quiere pedir rendición de cuentas o quiere decirle, ya no estoy de acuerdo contigo, conmigo no cuentes, me has decepcionado, ahí sí de pronto ya se volvieron radicales, de pronto ya se volvieron los de la oposición, ya no son los mismos, son otros, ya no, y se supone que además la izquierda siempre es aquella más asociada a la marcha, a la protesta, al reclamo, a levantar la voz. Pero no entiendo, ahora cuando levantan la voz, levantan los muros. Así se supone que están del lado del pueblo, ¿no? Obviamente, siempre con el pueblo, siempre es que haya un muro que nos divida, ¿no? Parece que no tan cerca, tampoco ni tan cerca de que me parece que esa es la retórica. Las imágenes que veíamos hace un instante de estos desmanes se produjeron durante estas protestas por el asesinato del alcalde Carlos Manso, que mucha gente salió a la calle, tomó, esas son imágenes de estas protestas. ¿Y por qué hubo este reclamo? ¿Por qué la gente estaba tan enfurecida, con tanta cólera? Porque el alcalde Carlos Manso había denunciado que grupos o cárteles de narcotráfico lo estaban amenazando, porque él había puesto mano dura contra la delincuencia en México, incluso le decían el Bukele mexicano. Él pidió ayuda al Estado, pidió ayuda al gobierno, le pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum justamente para enfrentar esta ola de delincuencia en la localidad a la que él pertenecía. Sin embargo, le retiraron parte de los guardias municipales que él tenía. O sea, y hubo una reducción. En vez de aumentar los guardias, retiraron. Claro, cuando él fue asesinado a plena luz del día, a los 2 días mandaron un contingente militar y policía. Bueno, ¿ya para qué? O sea, si ya lo habían asesinado al pobre hombre. Ahora, claro, ellos han asegurado que van a encargarse, proteger y ayudar a otros alcaldes que también están amenazados. Pero obviamente, de lo que puedan decir a la realidad, hay un gran tramo de diferencia. Y ya estamos viendo el reclamo de estos jóvenes. Tenemos miedo de salir a la calle o incluso de protestar, porque ahora denunciar un acto de corrupción es poner en riesgo tu vida. Es lo que dicen los mismos jóvenes mexicanos. Bueno, y por cierto también ya organismos que miden la libertad de expresión en México en los últimos años, no ahorita, en los últimos años ya venían alertando, denunciando que el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio periodístico se estaba viendo afectado, habían ataques, amenazas, hostigamientos. Y claro, primero es a los grupos
de periodistas, de grupos quizá más grandes, que no quizá conectan con la empatía, pero ves que primero vas con el medio de comunicación, que es el que difunde las ideas de miedo, de terror, que es el que siembra el odio y el descontento. Ahora empiezas a cortar las libertades a la gente de a pie y empiezas a avanzar cuando la realidad no se condice con el discurso, ¿no? La gente no es tonta, se da cuenta cuando tú dices que no hay delincuencia y hay delincuencia, cuando los cárteles avanzan, porque además es una situación que México ha vivido y nunca terminó de superar tampoco. Así es, y que obviamente continúa viviendo, como señalan muchos expertos. Claro, durante el gobierno del presidente López Obrador, una cantidad de operaciones contra el narcotráfico, etcétera, pero si bien es cierto, han aumentado ese tipo de operaciones durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, no representan una derrota de los cárteles del narcotráfico. Si los cárteles del narcotráfico operaban a un 100%, en el gobierno de AMLO había un control en un 5%. Hoy con Claudia Sheinbaum puede haber un control en un 8% o en un 10%, pero tienes todavía un 90% totalmente liberado, que mantienen al país como ustedes lo están viendo. Y lo que les estoy contando, este tipo de protestas, este tipo de ataques son generados por ese sentimiento de abandono del mismo pueblo. Porque ese señor, este alcalde que fue acribillado en plena calle, él estaba pidiendo ayuda al gobierno y no le hicieron caso. No, por supuesto, ¿no? Y cuando en algún momento, ¿te acuerdas de este mensaje de despedida de Joaquín López Dóriga cuando deja su programa de televisión? Daba cuenta de las cifras que dejaba AMLO en su momento y decía cifras que probablemente no vean en ningún lado, que no están en las conferencias de la mañana, pero que son las que reflejan lo que hoy es el país que finalmente maneja Claudia Sheinbaum.